Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en realidad el tema que comenzaríamos sería estequiometría, pero antes de adentrarnos en este tema, tenemos que repasar lo que serían unidades químicas. Cuando hablamos de unidades químicas, hablamos de poder calcular moles, número de átomos, de moléculas, de litros, ¿sí? Esas son las unidades químicas que se utilizan para luego trabajar con la estequiometría propiamente dicha a partir de ecuaciones químicas, en la formación de algún compuesto y demás. Entonces vamos a repasar estos conceptos básicos, vamos a hacer ejercitación con respecto a este tema puntual y luego nos vamos a adentrar en estequiometría. Primero recordemos qué es el peso atómico másico. ¿Se acuerdan que eran los gramos de cada átomo que sacábamos de la tabla periódica? ¿Se acuerdan que lo redondeábamos? Si decía 50,4 le poníamos 50 gramos, en cambio, por ejemplo, 50,9 ya nos íbamos a 51 gramos. Este pesaje, ¿sí?, es lo que indica los gramos, la masa de cada uno de los elementos. Si lo poníamos en UMA, eran los gramos que indicaba la tabla, no se redondeaba, significaba unidad de masa atómica. Para nosotros calcular los moles, que es los gramos de ese elemento o de un compuesto, sí lo vamos a trabajar en gramos y sí lo vamos a redondear. No trabajamos en UMA, trabajamos en moles. Es la suma de todos los pesos de una molécula o de un compuesto. Podemos decir átomo-gramo, que es un sinónimo de la palabra mol. Por ejemplo, un mol o un átomo-gramo de carbono son 12 gramos, ¿entendés? En cambio, cuando yo ya tengo un compuesto, digo mol de molécula, ¿entendés? Son moles de moléculas porque estoy hablando de un compuesto. Y acá yo ya tengo que sumar el peso del carbono más 2 oxígenos. Eso me da en total 44 gramos. Estos 12 gramos hacen un mol de carbono. Estos 44 gramos, un mol de dióxido de carbono. Y así puedo seguir con infinitos ejercicios. 2 moles de dióxido de carbono es como si yo hiciera propiedad distributiva. O también te conviene decir, bueno, sumo 1, 44 y luego lo multiplico por 2. Como sea, van a ser 88 gramos. Este tipo de ejercicios de unidades químicas consiste en trabajar con reglita de 3. A partir de un mol, para cualquier mol de cualquier compuesto, de cualquier elemento, si a mí me piden calcular moléculas, iones o átomos, debo utilizar el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Eso significa que en un mol de cualquier compuesto o elemento tenemos esa cantidad de iones, moléculas o átomos. Para todo usamos el mismo número. En 2 moles, X. Lo mismo si me piden calcular litros. Por cada mol es 22,4 litros, 2, 3 moles, X. ¿Qué pasaría si ahora me piden trabajar con gramos? Imagínate vos que yo, en lugar de darte la palabra mol, te doy como dato la palabra gramos. Si yo te digo que tengo 10 gramos de agua y quiero que vos me digas cuántas moléculas, cuántos átomos, cuántos iones hay, arriba vos tenés que poner la equivalencia de un mol de ese compuesto, pero en gramos. ¿Entendés? Vamos a hacer un ejemplo. Yo te estoy diciendo que cada vez que hablemos de la palabra mol, estamos hablando del peso atómico, ¿sí?, de un elemento o de un compuesto. Y estamos hablando que en el caso de ser un compuesto, vos vas a sumar el peso de cada uno para que te dé un total. Entonces, vos tenés que por cada mol hay un peso en gramos, hay una relación mol-gramo. En este caso te estoy dando el ejemplo del agua. En el otro ejemplo habíamos visto el dióxido de carbono. Un mol son 44 gramos. Por cada mol hay esta cantidad de gramos. Cuando vos armás una regla de 3, desde ya te digo, hacelo con este sistema que te enseño. Te va a resultar mucho más fácil. Abajo vos vas a poner el dato que te da el problema. Si yo te estoy diciendo como recién que tengo 10 gramos de agua, al tener acá la palabra gramo, vos ya sabes que arriba también vas a poner gramos de agua. Porque en una regla de 3 las variables deben ser las mismas, gramo, gramo. Y de este otro lado lo que yo te pida averiguar. Y acá arriba, acá y acá, el dato que vas a poner es el dato teórico, es lo que vos sabés, es lo que vas a sacar a partir de la tabla periódica y a partir de aprenderte estas equivalencias que acabamos de anotar acá,
que por cada mol hay 22,4 litros y que por cada molécula, átomo, ion, hay un número de Avogadro, ¿sí? Entonces vos, esto es lo teórico. Entonces vos, ¿qué vas a hacer? Yo ponle que quiero que me averigües los moles de agua. Bueno, moles de agua que hay en 10 gramos de agua. Entonces vos arriba, ¿qué vas a poner? Lo teórico. Vos sabés que un mol de agua son 18 gramos. Entonces, si 18 gramos es un mol, 10 gramos X. ¿Por qué puse la palabra mol acá? Porque te pedí moles. Imagínate ahora que te pido litros de agua. Litros. Entonces, si en 10, vos acá, ¿qué sabes? Yo te estoy pidiendo 10 gramos acá. Vos sabés que en 18 gramos, que es lo que pesa un mol, hay 22,4 litros. ¿Ves que acá no podés ponerme ahora la palabra mol? Porque yo te sigo dando gramos. Necesito que entiendas que vos vas a poner acá arriba, ¿sí?, la equivalencia de un mol en gramos, porque yo te di gramos. Entonces, si 18 gramos son 22,4 litros, en 10 gramos X. Si te hubiera pedido átomos, harías lo mismo. Pondrías en 18 gramos 6,02 por 10 a la 23 en 10 gramos X. Si yo te doy como dato la palabra mol, ponele, te digo 0,5 moles, y te pido al revés cuántos gramos son, vos acá sí me vas a poner la palabra mol. Y acá hubiéramos hecho al revés. En un mol hay 18 gramos, en 0,5 X. Si acá yo te doy 0,5 mol, vos acá sí me pones en un mol 22,4 litros, en 0,5 X. Y si te doy la palabra acá, mol, vos acá ponías mol. ¿Entendés? Te doy mol, pones mol. Y arriba siempre vas a poner el dato teórico. Si yo te pido pasar a gramos, vos acá tenés que poner lo que pesa un mol. ¿Qué pasa cuando ahora la relación es, por ejemplo, yo te doy como dato 10,5 por 10 a la 5 átomos? Y te pido que me calcules los moles, ¿sí? Los moles que hay en este compuesto, en esta cantidad de átomos, por ejemplo, no sé, de CO2. Si el dato es átomos, ¿vos cuál es tu teoría? Vos cuando hablas de átomos, ¿qué tenés como teoría? El número de Avogadro. Y vos sabés que por cada número de Avogadro hay un mol. Entonces acá vas a poner 6,02 por 10 a la 23 átomos es un mol. Con esta cantidad X. Si en lugar de moles yo te hubiera pedido gramos, el dato es el mismo, pero yo en lugar de pedirte moles de agua, de dióxido de carbono, te pido gramos de dióxido de carbono. ¿Vos qué me vas a poner acá? No me podés poner la palabra mol porque te estoy pidiendo gramos. ¿Qué me tenés que poner? Lo que pesa un mol, porque tu equivalencia es por mol. Entonces acá me vas a poner 44 gramos. 6,02 por 10 a la 23 son 44 gramos de dióxido de carbono. Esta cantidad de átomos X. ¿Por qué 44 gramos? Porque es lo que te dije acá. Es la equivalencia de un mol en gramos. Siempre se trabaja cuando vos tenés que averiguar gramos y de este otro lado tenemos litros, átomos, lo que sea, es lo que hay en un mol. ¿Ok? No te olvides de esta regla de 3, es fundamental para hacer los pasajes de unidades, de estas unidades químicas. Pasar de gramos a moles, de moles a gramos, calcular litros, calcular átomos. De eso va a consistir todas las actividades que hagamos a partir de ahora, ¿sí? Después, por ejemplo, en las actividades de unidades químicas específicamente, te pueden llegar a pedir que pongas el peso relativo o el peso absoluto. El peso relativo es lo que dice la tabla, pero no se pone en gramos, se pone en UMA. Y el peso absoluto es lo que dice la tabla, dividido el número de Avogadro y se expresa en gramos. Estos son para las actividades puntuales que vos vas a tener ahora en unidades químicas. Después, para trabajar en estequiometría propiamente dicho, vamos a trabajar con la palabra mol y con la palabra gramos, nada más. Igual que la palabra átomo-gramo o mol de molécula, recuerda que son sinónimos de la palabra mol. ¿Ok? Eso es lo que vas a ver ahora en esta primera parte. Pasajes de unidades, nada más. ¿Ok? Eso es lo que vamos a practicar ahora. Luego,
vas a comenzar con estequiometría propiamente dicho, que eso lo dejamos para un próximo video.